Quiero compartir con ustedes una palabra que le hemos colocado como título: los beneficios de la Navidad. Sin lugar a dudas, el fin de año es una mezcla de sentimientos en los cuales todos los hogares, sin importar la idiosincrasia, los lleva a una profunda reflexión. Algo que me impacta cuando hacemos siempre este ejercicio de revisar la historia es de que diciembre es el mes donde la gente sufre mucho el tema de la ansiedad. Las familias buscan la forma de convivir a través de las reuniones familiares, y en el tema de los cristianos nos preparamos para un sinfín de eventos, cultos, de celebración, y nos ocupamos tanto en esto, quizás con el paso de los años nos ocupamos tanto en esto que perdemos a veces el sentido real de lo que es reunirnos para celebrar un culto en el cual predicamos acerca de la venida de Jesús, que sin lugar a dudas ha cambiado la historia de la vida, de la humanidad. Y vamos a ver con la ayuda de Dios este pasaje del profeta Isaías, donde nos habla o nos registra el nacimiento de Jesucristo. No hay corazón en el mundo que no le llame la atención el nacimiento de Jesús, por encima de su creencia religiosa. No se diga aquí en México. Y dice el texto que hemos leído algo muy importante acerca de la venida de este nacimiento o de este acontecimiento. Dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 14. Por ahí vamos a compartir algunas citas. Jeremías 33, 14 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y algo que nos debe de provocar hablar o ser parte de un culto de Navidad es que Dios tiene control de la historia, hermanos. Dios es omnisciente, Dios es soberano, y su palabra siempre se cumplirá. Había profetizado a través de los profetas de un evento sin precedentes como era la venida del Mesías. Y el profeta Jeremías dice: He aquí vienen días en que yo confirmaré la buena palabra que habló a la casa de Israel y a la casa de Judá, y en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Y ese es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia entonces que vendrá un renuevo de justicia y tendrá un plan perfecto, y hará juicio y justicia. ¿En dónde, hermanos? Y esta profecía nos trae tres cosas importantes cuando vemos el nacimiento de Jesús. Número uno, paz. Hoy más que nunca debemos y tenemos el deber de tener esa paz del Señor. Los hombres al nacer nacemos enemistados con Dios. Y hoy, en el tiempo en el que vivimos, yo creo que los noticieros nos bombardean tanto de un tema de inseguridad en el cual vivimos, y donde el hombre necesita tener la paz con su Creador y la paz con su prójimo. Y yo creo que ahí todos tenemos que dejar que la palabra de Dios trabaje en nosotros. Cuando nos habla de esta paz, es el resultado de la venida de Cristo a esta tierra. Hablar del nacimiento de Jesús es hablar de que Dios nos da a los seres humanos la oportunidad de gozar la paz. La paz no solamente con los que nos rodean, sino más importante, con nuestro Creador. Número dos, nos trae el nacimiento de Jesús una muestra de amor hacia nosotros. Porque el amor de Dios es un amor que traspasa el pensamiento de los hombres. Esta tarde todos aquí, seguramente durante la semana, vivimos experiencias, incidencias en las cuales quizás ofendimos a Dios con nuestro pensamiento, con nuestro actuar. Pero esta tarde Dios es tan grande en amor que nos da de su misericordia para que recibamos lo que necesitamos y no lo que merecemos. Y eso es grande de parte de Dios. Y número tres, un gozo, el gozo perdurable que conlleva el nacimiento de Cristo Jesús. Vamos a volver al texto de Isaías 9, versículo 6,
teniendo en mente la profecía del profeta Jeremías. Dice, porque un niño nos es nacido. Y esto que quiere hablarnos el texto es la importancia de este porqué. Este porqué nos habla de aspectos los cuales estaban ocurriendo en ese momento sobre el pueblo de Israel y sobre la humanidad, y tenía que ver con la opresión del imperio romano. Y eso lo dice el mismo profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 18. Allá atrásito. Cuando dice, porque un niño nos es nacido, Dios quiere que revisemos la historia. No podemos disfrutar de Dios a menos que conozcamos cuál es nuestra condición. A veces vemos esto como algo tan cotidiano de cada fin de año, pero no podemos entender y disfrutar la bendición que conlleva el nacimiento de Jesús. Capítulo 8, allá atrás, versículo 18. He aquí, dice la palabra de Dios: yo y los hijos que me dio Jehová somos señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran y hablando responden, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Y qué momento tan difícil para los hijos de Dios en ese momento? Había un tema, una necesidad de conocer el futuro, el cumplimiento de la venida del Mesías. Pero el pueblo estaba más interesado en consultar a los adivinos, a los encantadores, que a Dios. ¿Y cuántas veces caemos en ese tema? La verdad de nosotros está aquí en la Biblia. Nos inquieta el futuro, tenemos que buscar y consultar la palabra de Dios antes que a los hombres. Pero en ese tiempo había una confusión. Había una confusión en el pueblo de Israel, consultando otras fuentes antes de consultar al Creador. Por cierto, cuando usted toma decisiones, ¿a quién consulta? ¿Buscamos a Dios? ¿Rendimos nuestra vida a Dios? ¿Nos arrodillamos? ¿Leemos la Biblia y le preguntamos a Dios cuál debe de ser nuestro actuar? Ese debe de ser el camino del cristiano. Sigamos leyendo la historia. 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Era muy grave la condición espiritual del pueblo de Israel. Renegar contra el gobernante y renegar contra el Creador. Esa era la condición. Cuando Dios levanta una palabra profética con el profeta Isaías, y dice el texto 22: y miran a la tierra, he aquí tribulación y tinieblas, y ¿qué más? Y oscuridad y angustias, y serán sumidos ¿en qué? Y así se encontraba el pueblo de Israel cuando se escribe esta profecía, en un tiempo de oscuridad. Y sabe que cuando no entendemos nuestra condición, nos cuesta disfrutar la bendición que conlleva que Jesús venga a nacer en nuestros corazones. No podemos gozarnos, no podemos exclamar un gloria a Dios si no sabemos de dónde Dios nos sacó. No podemos glorificar a Dios con nuestra vida si no sabemos de dónde Dios nos sacó. Pero en ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo de tribulación, de tinieblas, dice la Biblia, porque un niño nos es nacido. Y no importa si en esta tarde en tu vida estás viviendo un tiempo difícil, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza. No importa la tribulación, la aflicción que estés viviendo, porque todos tenemos pruebas, hermanos. Yo a veces como pastor saludo a los hermanos, a los pastores, y siempre hay un cordial saludo. Pero detrás de ese rostro hay una alma, hay una vida que está también viviendo pruebas y dificultades. Y todos estamos en ese terreno. Y para eso vino Cristo Jesús. Esperanza nos trae la expectativa del nacimiento de Cristo Jesús. Porque un niño nos es nacido.
Y en el versículo 1 del capítulo 9, ahí enseguidita, dice lo siguiente: y esta es la esperanza de Dios cuando hablamos y celebramos el culto de acción de gracias, Navidad. Mas no habrá siempre, ¿qué? Oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. La oscuridad tendrá su fin, y ese fin lo tuvo cuando Cristo vino a esta tierra. Ya no tiene por qué el hombre vivir en esta tierra sin paz y sin esperanza. Cristo está tocando el corazón de aquellos que le quieren abrir. No tienes por qué vivir solo. No tienes por qué pasar este tiempo en soledad o en tristeza. Cristo está aquí, Él ha nacido y nos trae esperanza en tiempo de aflicción, hermanos. Gloria a Dios por ello. Dice el texto: mas no habrá siempre oscuridad. Y esto nos habla que los problemas no son eternos. Las luchas se van a terminar. La aflicción tiene un límite, y Cristo vino para que nosotros pudiéramos tener la bendición. Isaías 28:16. Dice el profeta Isaías allá adelante en el capítulo 28: por tanto el Señor Jehová dice así: he aquí, yo pongo en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, fundamento ¿qué? Firme, al que creyere ¿qué? Hace un tiempo me decía una hermana que llegó afligida y me decía: pastor, he tocado fondo, tengo muchos problemas, me siento rebasada, he tocado fondo. Cuando yo la escuché, le pregunté: ¿y qué encontró ahí, hermana? ¿Cómo? ¿Qué encontré? Sí, ¿qué encontró en el fondo? Cuando hablamos de tocar fondo, hablamos de que has llegado a lo más profundo de tu vida, porque algo te aconteció que te rebasó y te hizo vivir un momento difícil, ¿cierto o no? Cuando tocamos fondo encontramos dos cosas. En el caso de los cristianos, en el fondo encontramos a Cristo, que es la roca. Y si en el fondo encontramos a Cristo, en la prueba Él nos levantará. Pero si en el fondo encontramos tus decisiones, encontramos tus pensamientos, encontramos tus ideas, estarás sufriendo. Porque los hijos de Dios, cuando estamos cimentados en Cristo, por muy grande que sea la prueba, Cristo nos levantará, Cristo nos fortalecerá. Y es lo que dice el profeta Isaías: he aquí, yo pongo en Sión por fundamento una piedra. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Y qué importante es cimentar nuestra vida en algo sólido, hermanos. Qué tan importante es fundamentar nuestra vida personal, nuestra familia, sobre algo sólido. Y eso es la promesa de Cristo Jesús. Los problemas nos hacen tambalear, pero cuando estamos cimentados en Cristo, podemos ser zarandeados, pero nunca derribados, porque Cristo nos sostiene. Y un beneficio de la Navidad es celebrar que tenemos esperanza en medio de las tormentas. Y dice al final del texto: piedra aprobada, claro, por el Padre Celestial, angular, preciosa, fundamento firme. Dice el libro de Hebreos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy. Cambiamos, con el tiempo cambiamos. Muchos de los que estamos aquí nos conocemos de hace años, y ¿saben qué? Ya no somos los mismos de antaño. Nuestro rostro ha cambiado, la salud ya no es la misma, los hijos han crecido, algunos quizás ya el pelo se blanqueció, la salud ha menguado, pero tenemos esperanza en esos cambios. Y es afianzarnos en aquel que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, que es Cristo Jesús. Si tú quieres enfrentar en tus cambios la vida, acércate a Cristo. Que sea Cristo tu ancla, que en medio de los cambios Él pueda traernos siempre esperanza en el Señor. Porque un niño nos es nacido. Volvemos al texto de Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y esto nos habla del regalo, del presente
que nos dio Dios creador en Cristo Jesús. Hablar del nacimiento de Jesús es de que los hombres les da la oportunidad del creador de tener la bendición de vivir la vida con un propósito. Hijo, dice, nos es dado. Dice Hechos 4:12 que ningún otro hay salvación más que en Cristo nuestro Señor. En ninguno otro, solamente en Cristo Jesús. El texto que decía aquí la iglesia de Benecer, porque de tal manera que dio a quién, ¿para qué? Y ese es el regalo de la Navidad. Dios nos dio la oportunidad para que los que quieran creer, no todos creerán, pero si usted cree, va a llevar la bendición de Dios. Usted puede salir de este lugar distinto, puede llevarse a Cristo en su corazón, en el caso del que no es cristiano, y el que no, llevarse el gozo que representa que Cristo haya nacido en su corazón. Un hijo nos es dado, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué dice, hermanos? Admirable. Dice que este nombre será llamado, y esto nos habla del carácter, de los atributos que tiene nuestro Dios. Allá adelante en Isaías 29:14 dice la Biblia que su nombre será llamado. Isaías 29:14 dice: por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de ¿qué? ¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesús, un evento quizás humanamente sencillo a los ojos de los hombres, representa para nosotros un cambio extraordinario en nuestra vida en esta tierra y en la eternidad. Cuando hablamos del nacimiento de Jesús, habla de un nacimiento en un pesebre, en algo humilde. Pero esa humildad, hermanos, Dios la transforma en una bendición extraordinaria que ahora nuestra vida tiene sentido en esta tierra y tiene esperanza en la eternidad. Eso no cabe en la vida de los sabios. No logra entenderse para los entendidos. Pero para los hijos de Dios, nos habla de que el regalo de Cristo Jesús tiene sentido en nuestras vidas. Sigue diciendo Isaías 9:6: y se llamará su nombre admirable. Y esto nos habla de la grandeza de nuestro Dios, su grandeza. Y luego también sigue diciendo: y será consejero. Qué hermoso es saber que tenemos constantemente en la palabra de Dios el consejo de un Dios eterno. Dice un texto en Romanos 10, versículo 21, hablando del pueblo de Israel en el desierto, dice: todo el día extendí mis manos para bendecir al pueblo. Y sabe que si hay alguien interesado en bendecirlo a usted es Dios, todos los días. Solamente Dios quiere que entendamos la razón de su bendición en nosotros. Consejero, dice la palabra de Dios. Este nacimiento de Jesús tendría como propósito el aconsejar nuestras vidas. Veamos Éxodo 18:17. Dice Éxodo 18:17: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Recordemos que Moisés era el líder del pueblo. Él tenía que dirigirlos. El pueblo era muy grande, pero Dios usó a su suegro para darle un consejo. Y sabe que allí estamos todos. Dice uno de los proverbios que en la multitud de consejeros hay ¿qué? Sabiduría. Y todos necesitamos el consejo de Dios. En el tiempo de Moisés, Dios levantó a su suegro para decirle: tienes que hacer algo con lo que estás haciendo. Y dice el texto 18: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. ¿Sabe que siempre Dios nos da señales de que nos está aconsejando? Cuando estamos jóvenes podemos hacer muchas cosas, pero cuando llegamos a la etapa de
de la vida adulta, necesitamos acompañarnos de otros que nos vayan ayudando para resolver las necesidades que tengamos en la obra de Dios. Y aquí en el pasaje le dice el consejo del suegro al yerno: porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo ¿qué? Tú solo. Y ahí está la bendición. Cuando viene Cristo nos aconseja cómo resolver los problemas de la vida cotidiana a los cristianos. Y esta tarde, si Dios ha mandado a alguien a tu vida para darte un consejo, escucha a Dios, porque algo tienes que aprender. Dice el 19: oye ahora mi voz, ¿yo qué? Te aconsejaré, y Dios estará ¿qué? Estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos ¿a quién? Es decir, un consejo para ordenar la forma de gobernar. No existen matrimonios perfectos, ni tampoco iglesias perfectas. Necesitamos el consejo de Dios. Vamos sobre el final. Isaías 9:6. Y se llamará su nombre, acerca de los atributos y el carácter de Cristo: admirable, consejero. ¿Qué más? Dios fuerte. Y esto nos habla del poder que tiene Dios para gobernar a su pueblo. Y luego dice Padre eterno. ¿Y qué más, hermanos? Príncipe de paz. Y sabe que una de las esperanzas que conlleva la palabra de consejero y príncipe de paz nos habla de la bendición que tiene Dios al darnos a su Hijo Cristo Jesús. Isaías 7:14, y ahí concluimos, que es una profecía que la registra Mateo, ¿sí? 1:23. Isaías 7:14, ¿lo tiene? Por tanto, ¿qué dice? El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿qué? ¿Qué significa? Y sabe que, hermanos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Este pasaje de Isaías lo recalca otra vez Mateo 1:23 acerca de la profecía. Aquí lo leyó nuestro hermano hace un momento. Y eso nos habla del príncipe de paz. Un Dios que ya no solamente estará en una predicación, está dentro de nosotros a través de la obra de Cristo Jesús. Y ese príncipe de paz nos habla de que nada ni nadie nos puede arrebatar la bendición que Dios ha hecho en nuestros corazones. Amén. Eso es muy importante. Filipenses 4:6. La venida de Cristo, o el nacimiento de Jesús a esta tierra, trajo beneficios espirituales que son muchos y que tenemos que apropiarnos y disfrutarlos en el Señor. Filipenses 4:6 dice: ¿por cuánto? Por nada estéis hasta ahí. Seguramente todos tenemos preocupaciones. ¿Qué es un afán? Es preocuparnos antes de tiempo. Preocuparte antes que sucedan las cosas. Y probablemente este fin de año hay muchos afanes en algunos de ustedes, si no es que en todos. Preocupación de que tengamos la familia en casa, que tengamos un culto que glorifique a Dios, que asistan los invitados que invitamos. Afanes que siempre hay. Pero aquí la palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos. Es decir, no permitas que la preocupación te robe la bendición de Dios y la paz del Señor en tu vida. No permitamos, hermanos. Disfrutemos el tiempo. Si tienes en tu casa una cena con la familia, disfruta los que asisten, lo que haces. En el tema de los pastores, disfrutemos los cultos que tengamos celebrando que Jesús nació. A veces estamos tan afanados en que todo salga bien que perdemos de vista lo más importante, y es de que Cristo nos habla en nuestras vidas, de que su Espíritu nos ministre. Y la palabra dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas ¿qué? Vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En oración y ruego con acción de gracias. Si tenemos una preocupación, tenemos que ir a Dios y presentarla en oración.
presentarla en oración. Y luego dice, en ruego y en acción de gracias. Tenemos que esta Navidad o este fin de año 2024, hermanos, que caracterice nuestra vida, que siempre haya gratitud. Lo que tengas, lo que Dios te haya dado, dale a Dios gracias. Si está contigo tu familia, parte de la familia, dale a Dios gracias, porque Dios es bueno contigo. ¿Tienes salud o la tienes parcialmente? Dale a Dios gracias. Seamos agradecidos en este fin de año. Agradezcamos a Dios lo que tienes en casa, la familia que tienes. Quizás no es la mejor, pero es la que Dios te dio. Dale a Dios gracias por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Dale a Dios gracias por la vida que tienes hoy. Dice el texto 27, si hacemos esto, hay un resultado. ¿Cuál es? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si hacemos esto, hay una promesa: Dios nos dará paz y guardará nuestros corazones. No perdamos la bendición de disfrutar que Cristo nació. No perdamos la bendición y celebremos, disfrutemos de que Cristo vino a esta tierra y que nos habla su palabra, que es un consejero, que es admirable, que es príncipe de paz, que es Dios fuerte y que Él es nuestra fortaleza.